Gracias por contar con nosotros. Contamos con la participación del presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessing. Elías, bienvenido. ¿Cómo estás, Willy? Un placer. Para mí es un honor. Tú habías dejado solamente el polvo aquí. No, me siento muy bien aquí y creo que este es un programa mío también. Sí, claro que sí. A propósito de eso, Elías, y de otras cosas, Sí. te pusieron en un spot publicitario de un candidato, Sí, precandidato del PLD, así y te es. pusieron no en muy buen modo. ¿Cuál ha sido tu reacción? No, nosotros por los mismos medios hemos respondido con un video que demuestra la falsedad y la gran hipocresía de ese precandidato, que es una persona que no para mientes en dañar reputaciones y fabricar acusaciones, como lo hizo con nosotros. Le demostramos en un contravideo que hicimos que él mintió, porque eso es lo que él es, un mentiroso, un gran hipócrita, un desagradecido, que todo el mundo aquí lo conoce. Y eso se resume en una sola palabra: farsante. Y quedó demostrado que lo que él estaba diciendo era mentira, porque nosotros fuimos a los tribunales, duramos 3 años, fuimos a 10 causas y 13 jueces, a los cuales yo no compré, a los cuales yo no le dije, mira, ayúdame ahí. No, dictaminaron que yo era inocente y por tanto me descargaron de la acusación que se me hizo, una acusación vulgar, mentirosa, donde se fabricó, vuelvo y reitero, un expediente. Esa es una decisión definitiva, una decisión del Tribunal Constitucional que la hace firme, irrevocable, y este señor ahora se destapa con un video que lo único que uno ve en ese video es que está tratando de embaucar a un pueblo que sabe muy bien cómo él se desenvolvió como funcionario público. Y estamos hablando de el ex incumbente de la Procuraduría General de la República. Y de medio ambiente, todo Brito, un historial. que no hizo nada ahí tampoco. Que todo era bluff y publicidad. ¿Tú crees que ese tipo de políticos cree como que el mundo no gira, que es estándar, que siempre van a estar en esas posiciones? Así es, y entiendo que el que debe de dar en su momento, que tendrá que dar cuentas de su comportamiento en todos esos puestos que él estuvo, es él, tarde o temprano. No ahora, porque ahora sabemos cómo que se están manejando las cosas. ¿Cómo es? Pero no, aquí el Ministerio Público, que es el que defiende los intereses de la sociedad, es selectivo. Es selectivo en diferentes casos y ese tipo de cosas, y por eso hay una insatisfacción en cuanto a reivindicar la justicia en términos de las altas instancias del poder público. Y eso es lo que veremos en el tiempo con personas como esta, para que el pueblo dominicano definitivamente sepa quiénes son los que le hablan la verdad y quiénes son los farsantes de siempre que quieren seguir embaucando a este pueblo dominicano. Elías, ya aclarado eso, porque Sí. me llamó la atención de la campaña y que te metieran ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo tú ves el panorama nacional? Llamados de huelga de distintos sectores, populares, sindicales, protestas por las gasolinas, protestas por los apagones, las declaraciones de la gente que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional. ¿Qué te parece? Mira, tú estás describiendo, para que se me entienda bien lo que quiero decir, como una especie de granada que tiene una espoleta
que se llama reelección. Porque tú a la granada, cuando le quitas la espoleta, ¿qué es lo que pasa? Estalla. ¿Cuánto es que hay que contar? ¿A 3 o a 5? Creo que son 3. Sí. 1, 2, 3 y hay que lanzarla. Entonces, estamos hablando de una explosión que va a haber aquí, de ingobernabilidad, y la espoleta, vuelvo y te reitero, es la reelección, que es lo que está causando ese mal de fondo, porque lo que tú acabas de describir, ese panorama, se va a complicar cada día más. Y se va a complicar cada día más porque se están destinando recursos multimillonarios para lograr esos fines. Además del dispendio que hay en el sector eléctrico con Punta Catalina y una serie de proyectos que tiene este gobierno que no redundan en ningún tipo de beneficio para el pueblo dominicano, no reditúan, entonces vamos a ver aquí situaciones de ingobernabilidad muy serias. Ese aumento de los pasajes que se está verificando, eso va a crear una situación muy conflictiva, porque ya es la ciudadanía, la mayoría del pueblo dominicano que se va a ver afectado de esto. Estamos viendo una crisis en el sector eléctrico que parecería que está siendo prohijada por determinados sectores, a los fines de crear una situación que haga que Punta Catalina venga a ser tal vez la supuesta solución al problema. O sea, todo esto es un plan muy bien calculado que se está haciendo y que va a concluir con los aprestos reeleccionistas del presidente Danilo Medina, que dijo que en marzo iba a decir si iba o no iba. Creo que, como ha dicho todo el mundo, una falta de respeto al mismo pueblo dominicano, porque él no tiene que esperar a marzo para decir lo que la Constitución dice. Entonces, esa es una situación que para nosotros es muy preocupante y que nosotros vamos a tratar por todos los medios de hacerle ver al pueblo que eso está siendo patrocinado por sectores que quieren el continuismo aquí. Pero ya tú dijiste esos sectores, es decir, el gobierno. Sí, claro. Pero tú le das, buscas un área, que es el área meramente de los apagones. Cuando te hablo de crisis en el sistema eléctrico, está esa por un lado, pero también está lo de la factura eléctrica. La gente se está quejando porque... Sí. ¿Cómo tú ves eso? No, porque te están cobrando los apagones. Y aquí ahora mismo hay sectores que son de 24 horas que están siendo penalizados también. No, ya se anunció que iban a ser equitativos los apagones, que igual los 24 horas como los otros le iban a dar la misma Y tasa. eso es injusto porque hay sectores completitos que pagan su factura. Los Prados, por ejemplo, que yo vivo por ahí, Sí. ahora estamos teniendo apagones, Todos que los no sectores, debería ser. Todos los sectores, y Entonces, y la queja que tengo, sobre todo del Santo Domingo Este y del Gran Santo Domingo, de sectores donde hay 4, 5 y 6 horas de apagones. Los barrios periféricos a la ciudad Ajá. de Santo Domingo, desde inicio de semana están en protesta. No solamente choferes, sino comunidades. Así es. Producto de la tarifa y producto de los apagones, esas dos mezclas. Así es. Y esa combinación, ¿qué es lo que te da? Una explosión en un momento determinado. Recordemos aquí lo que ocurrió el 24 de abril de 1984. Eso nadie lo estaba esperando, eso surgió prácticamente con espontaneidad. Algunos dicen que no, pero yo entiendo, en la conciencia que yo tenía para la época fue que, bueno, que no se podía aguantar la subida de los precios de los comestibles. Producto de una reforma fiscal. Correcto. Que se plantea ahora también, porque parece que el gobierno no tiene dinero. No, ¿Qué es lo que está pasando? Y que el presidente tiró la alfombra el otro día en un discurso, hablando precisamente de que la presión tributaria de la República Dominicana no era suficiente, como dando a entender que se tiene que abocar el país a una reforma fiscal, a un paquetazo
porque no estamos hablando de una reforma tributaria integral, como debería ser. Cuando yo digo integral es que se sienten todos los sectores productivos de este país a discutir con el poder público lo que sería una reforma integral, lo que sería desmontar todas las exenciones que tienen sectores aquí que no deberían tener exenciones ya. Estamos hablando de 275 mil millones de pesos en exenciones. ¿Qué sectores son esos? No, los sectores... Zona franca, turismo y esas cosas. Hay sectores, el mismo sector eléctrico, el mismo sector, el negocio de los combustibles. Aquí nosotros pagamos cada vez que echamos un galón de gasolina. Tú sabes los impuestos que nosotros estamos pagando ahí. Sí. Se ha hecho presión algunos grupos. Y no se explica. Se pide que se explique la fórmula, cómo que la hacen y mandan una caterva de fórmulas matemáticas para que se supone que uno se faje con eso. Con esa fórmula, ¿qué da? No, pero ya aquí se sabe, hay expertos que están trabajando en esa materia y se sabe que hay una desproporción tremenda, y si tú te comparas con países centroamericanos, nosotros estamos pagando el combustible más caro que hay muchos que decimos, porque yo me incluyo ahí, que la ley de hidrocarburos se aplica antojadizamente, que no es como dice la ley, que hay márgenes de ganancia mucho mayor para, para el gobierno dominicano. Eso es así. Y mira, yo quiero, a propósito de esa pregunta que tú haces, decir que mi conciencia está muy tranquila en cuanto a eso se refiere, porque cuando yo fui diputado del 98 al 2002 fue que se aprobó esa ley y nosotros fuimos de los pocos diputados que nos opusimos y que previmos esta situación que se está dando ahora. Lo que estamos viendo, y ahí están las intervenciones recopiladas en la Cámara de Diputados de nosotros. Corrígeme si me equivoco, tú que eras diputado, el espíritu de la ley era garantizar a los organismos internacionales que había recursos para el pago de la deuda externa. Nosotros tenemos una deuda que muchos economistas dicen que ya llega o pasa del 60.44% del Producto Interno Bruto. En términos de dinero, eso supone más de 46 mil millones de dólares. Sí, eso significa que de cada 100 pesos. ¿Tú crees que hay una relación que mientras más cojamos, más antojadizamente, por lo menos este gobierno va a subir el precio de los combustibles, con tal de decirle a los organismos internacionales, mira, préstame, que aquí están? Ellos, de hecho, ahora mismo, por esa vía están subvencionando los intereses de la deuda, que cada vez aumenta más. Porque si nos vamos a la totalidad de la deuda, bueno, eso es un análisis, vamos a decirlo así, enunciativo. Pero el problema está en esos intereses que van increciendo, sobre todo de préstamos que se están tomando en el mercado de los bonos soberanos, donde estamos hablando de un 7,5% de tasa de interés, una cosa, una locura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el gobierno dice, mientras nosotros podamos coger prestado para salir de los problemas que tenemos, vamos a hacerlo. Este es un lío que se le va a explotar al que venga después. Sí. Y eso, si lo vemos así, es un acto de gran irresponsabilidad y diríamos que es hasta un acto que debe de verse en el plano jurídico penal, porque se está cometiendo un crimen con la economía de este país. Y cuando digo la economía de este país, hablo de la economía tuya, de la mía, de todo el mundo. Porque es que se está cargando al pueblo dominicano una deuda que cada vez se hace impagable, cada día más se hace impagable. Y tenemos entonces un gobierno que quiere justificar eso con obras que todo el mundo sabe que son obras muy cuestionables ahora mismo en este país y en el ámbito internacional. Razóname esto, porque yo no entendí hace 2 o 3 días el presidente de la República
tenía una locución, Sí. un conversatorio, algo por el estilo, y dice que no se puede coger ya, en resumen, más prestado, porque si se coge más prestado, entonces le van a dejar al otro gobierno un problema. Yo decía aquí, pero ven acá, yo estoy confuso, o es él o él no es el que coge los préstamos. Pero claro, Pero entonces, es una declaración política de un presidente que no puede, que no le luce eso. Porque es que los presidentes están, Willy, para enfrentar los problemas y para hablarle claro al pueblo dominicano de cómo que van a resolver los problemas. Primero tú hablas de las causas. Mire, este problema tiene su origen en esto. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de solución? Esta y esta. Pero la democracia de ahora exige que los gobernantes eso lo expliquen al pueblo. Pero aquí no. Aquí salen, bueno, programas que oxigenan a esta sociedad como este y otros. No vamos a decir que no, sí, porque todavía no hemos llegado a una dictadura, aunque el camino está por ahí. El camino es por ahí que vamos, Venezuela, una cosa así, Nicaragua. Bolivia. Exactamente, y entonces es preocupante esa situación de que un presidente use una tribuna para dar una declaración política que no le luce. Era que tú tenías mucho tiempo que no venías aquí. En ese periodo, y no tan lejos, el presidente dio por fin una entrevista y se la dio a un programa que yo defino como rosa de sociedad. Sí. Cuando tú viste eso, esos 40, 55 minutos del presidente conversando así, supuestamente desenfadadamente, ¿qué tú pensaste? Mira, yo pensé que este gobierno lamentablemente juega con la inocencia o la bonomía del pueblo dominicano. Porque en ningún país del mundo un presidente, cuando se le ocurre, después de años sin hablar, viene y hace un programa de esa naturaleza. Cuando aquí Balaguer, que era un hombre prácticamente ciego, con muchos impedimentos físicos, todos los días ahí en el Mirador le daba una rueda de prensa al pueblo dominicano, porque es que ese es el deber de un gobernante, es que usted tiene que rendir cuenta. Y una de las formas en democracia de usted rendir cuenta es tener una batería de periodistas ahí que le hagan preguntas. Sí. Porque para eso es que usted está en democracia. Pero resulta que normalmente los periodistas que cubren la fuente del Palacio, tú no sabes si es que trabajan para el gobierno o es que trabajan para las empresas que cubren. Yo no soy político y por eso lo digo. No, eso... ¿Tú no te atreves a decir eso? No, para pero... que no te... no, pero es que tú estás diciendo las cosas como son. Es que eso es así. Es que aquí acaba de decir el amigo José Rijo, licenciado José Rijo, sí, que se pagan 10.2 millones de pesos diarios en publicidad. Eso es por nómina. O sea, por que otro lado es más. Bueno, agrégale eso entonces. Eso es como el desglose que se ha hecho de los gastos de Punta Catalina. Ahorita nos metemos en eso, Sí. pero en resumen, ¿qué impresión te causó la entrevista que le hicieron al presidente? No, fatal. Una impresión negativa totalmente, porque se veía algo preparado, un guión, un libreto de eso del show del mediodía. ¿Tú lo viste seguro al momento de contestar? No creo, y se ha destacado mucho psicológicamente todas las veces que repitió la palabra yo. Yo. Sí. Eso recuerda mucho mi Congreso, mis diputados, mis senadores. Eso no creo que... Mi presupuesto. Sí, ¿verdad? No creo que eso sea realmente, se compadezca con una mentalidad democrática, como debe de ser la de un presidente en nuestro país. También en síntesis, ¿qué impresión te da la insistencia en promocionar las visitas sorpresas? ¿El campo vive mejor, tú que vives viajando en el interior? No, mira, yo pienso que no hay planificación, que esos son actos populistas, aunque la ONU creo
que ponderó las visitas sorpresa. Creo que salió algo de eso, pero imagínate, un organismo que deja mucho que desear en políticas públicas que se implementan en nuestros países. Con algunas estamos de acuerdo, con otras en su mayoría no. Entonces, las visitas sorpresa no vienen a resolver ningún problema, porque cuando tú le das un préstamo a una asociación de productores de jengibre, por ejemplo, y después cuando ellos necesitan sacar ese producto y no tienen el financiamiento que requieren, tienen que esperar que otro año para que el presidente vaya a resolverle eso. O sea, eso no tiene ningún tipo de planificación. Y lo sabemos porque conocemos proyectos de eso. Además, conociendo el sectarismo de las personas que gobiernan este país, muchas veces esas ayudas van disfrazadas selectivamente a productores que sean simpatizantes de la corriente de gobierno. Eso está claro. Y sobre el sistema educativo que tú hablabas, que el presidente de la República no hablaba. En días recientes se anunció que el relacionista público del Ministerio de Educación se retiraba porque el ministro de Educación se va a lanzar a la candidatura. Entonces el ministro debe renunciar a la posición. En un país donde se respete al pueblo y donde se respete la democracia, ese ministro debe renunciar al otro día. Porque usted no puede ahora comenzar a hacer su trabajo desde del Ministerio Público, deslindando un campo en el cual ya usted está metido, que es el de aspirar a la presidencia de la República. Y más cuando ese ministerio se está viendo en escándalos como el caso de la Mochila Gate o las Mochilas Gate. Así es. ¿Qué impresión te dio ese caso? Porque yo decía aquí, bueno, pero es que se concentran en la hermana del presidente. En Navarro nadie se concentra. Y si ella tiene poca ética, él utiliza recursos que no son de él para dárselo a cualquiera que le interese en términos políticos. Yo no le daría tanta importancia al hecho de lo que se descubrió en la entrega que ella hizo. Es lo que viene después en los precios, a cómo ella compró y a cómo compra el ministerio. Eso es lo que debe investigarse, porque ahí hay una sobrevaloración terrible. Entonces, si algo bueno tuvo eso, es que se develó eso. Se develó eso, y lo que corresponde a las autoridades es darle un seguimiento a eso, pero no hemos visto nada a ese respecto. Y en términos personales, yo siempre me pregunto, bueno, pero ¿qué necesidad había de hacer eso? Usted tiene una fundación y usted legalmente puede recibir una subvención del Estado, porque hay una ley de las asociaciones, y eso es lo único que usted puede recibir. Pero después las instituciones del Estado, a menos que no se trate de asuntos de becas y de estudios, no pueden entonces darte ayuda adicional. Pero porque entonces eso sí es violatorio. Pero queda descubierto también, creo que el FONPER en el transcurso de 3 años o 4 le calcularon 31 o 32 millones de pesos a esa fundación. Bueno, pero precisamente, o sea, eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Pero es Elías, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, entonces lo que hay es que aclarar esa situación y que las autoridades que tienen que ver con el seguimiento de ese tipo de acción, en este caso el Ministerio Público, haga una investigación sobre eso. Porque que si aquí seguimos en esta actitud de la hacer, la hacer pasar, de parte de las autoridades del gobierno, vamos a llegar a un momento en que eso va a tener una implosión. Yo y pasé el pueblo aquí, es que va a explotar. Me quedo en educación contigo y pasé aquí algo que me mandaron por WhatsApp de los zapatos de educación. Yo no sé si tú llegaste a ver. No lo he visto. Bueno, eso. Los zapatos, una señora se quejaba de que le habían dado esos zapatos y ella decía, bueno, son regalados. No son regalados, porque usted paga impuestos y entonces el gobierno lo que le hace es retribuir. Es el 4%. Pero miren, y lo sacaba. No tenían, ¿cómo se llama esto? La suela. No, para pegarlo. Sí, el coquí, el pegamento. El cemento, lo que sea, como se llame. Y lo que tenía era un clavo. Oh. Cuando ella lo descubre, entonces
Da la impresión como que no hay una supervisión a la hora de educación, contratar a los suplidores, porque el suplidor hace lo que quiera y habrá que ver a cuánto valen esos zapatos. Mira, por eso es que yo digo que lamentablemente un 4% que fue tan luchado, tan peleado, no se está invirtiendo a mi modo de ver como debería. Porque aquí ese tipo de denuncia que tú acabas de hacer es la construcción de planteles escolares donde no se necesitan, donde ni siquiera hay estudiantes alrededor. Y muchas veces mal hechos los planteles. planteles. Y muy mal hechos. Todo eso desmiente categóricamente este tema de la revolución educativa que tanto se cacarea. Quedamos en último lugar en PISA este año, de 70 sacamos el 70. Imagínese usted. Si lo volteamos, entonces estamos en primer lugar. Aquí hay que invertir en la preparación de los maestros. Aquí hay que importar maestros. Pero yo me quiero quedar en el suministro. Los uniformes escolares. Recibí bastantes quejas de que se estaban vendiendo en la Duarte y entonces Educación decía que no tenía. Eso implica que hay una mafia. Ayer mismo recibí un WhatsApp de personas del interior de la República indicando que el ministerio dice que regala los libros, pero que entonces en muchísimos sectores no han llegado los libros y entonces los padres no compraron los libros, lo que podían comprarlo, y los otros... Falta de planificación, falta de organización, inversiones acomodaticias del 4%, hacen que surjan todas esas deficiencias y todos esos huecos. Pero Navarro está en campaña, entonces si tuviera eso como una tacita de plata, renuncia y se va, ¿verdad? No, es que él debe de renunciar. Es que él debería ya de renunciar en el sentido de que ya él se proclamó como candidato y su principal relacionador público ya se fue. Para promoverlo. Exactamente. Y entonces ahí tú que haces campaña, ese tipo de campaña le sale por unos cuartos al ministro. No, y eso viola la ley 3318, la nueva ley de partido, la viola. Pero fuera de que lo viole, eso cuesta un dinero, ¿verdad? Promocionarse a lo interno del PLD hoy en día, ¿verdad? Claro que sí. Esa es por ejemplo, esa ley que te menciono, se concibió para el PLD. Sí. ¿Entiendes? Y por eso la desigualdad que hay aquí en el sistema político va ahora a acrecentarse. Porque se aprobó una ley para que un partido haga primarias. Y para que, como dijo el presidente de la Junta, se gasten miles de millones de pesos, se habló de 5.000 millones de pesos, en un proceso que tiene que culminar el día 6 de octubre con esa elección de 2019. Él lo dijo como medio escéptico en esa posición, pero después cuando le preguntaron, como que no se puso muy guapo al momento de manejar todos esos recursos. Porque ellos están haciendo, porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué? ¿Obedecer al Poder Ejecutivo? No, obedecer lo que dice la ley. Pero ese mismo funcionario alabó al presidente de una manera que usted creía que era Hércules y Pegaso. Bueno, yo entiendo que eso fue un error en ese momento, pero... Amigo tuyo, Elita yo mido mucho, Castillo. yo mido mucho, Willy, a los hombres y a las mujeres por sus hechos. Ajá. Porque los hechos a veces hablan más que las palabras. Entonces, lo que nosotros estamos viendo como partido es que la Junta está cumpliendo con su deber ahora mismo. Dice la ley que hay que organizar primaria y para eso dio un plazo. Entonces, ¿quiénes se van a acoger a ese plazo? Los que van a hacer primaria. ¿Quién es que va a hacer primaria aquí? ¿Quién es que puede hacer primaria? El PLD. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Y el PRM también? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que esa ley se hizo ¿para quién? Para un solo partido. Ya el PRM hizo su convención. Pero para elegir sus autoridades internas. Sí, pero el PRM no está moralmente obligado a aceptar las primarias. El que sí está obligado, legal, vamos a decir, moralmente, es el PLD, que fue el que hizo la ley. Y suponte tú que ellos digan que no van a hacer primaria, entonces. ¿Para qué fue la ley? ¿Para qué perdimos tanto tiempo? ¿Para qué tú crees? Buscando fórmula, a ver cómo me cuelo. No, y también actitudes soberbias
de no torcer el brazo. No, pero no puede ser que ya se esté acabando este programa. Es que no corta. Quedan 2 minutos. Resúmeme lo del sistema eléctrico Punta Catalina y hablan de que... ¿Tú te recuerdas que te quería hablar un tema de la Ciénaga? Tiene 2 minutos. Sí, mira, en la Ciénaga está sucediendo con los desalojos que se están haciendo un acto de injusticia que se está cometiendo. A los dueños de las casitas se les está dando una migaja y a los inquilinos se les está prácticamente pagando como si fueran los dueños. ¿Qué digo yo? Bueno, a los inquilinos páguele, no hay problema, pero al dueño, tiene que pagarle al más. que tiene su papel y su cosa, páguele o igual o algo más que lo que usted le está dando al inquilino. ¿Qué fin tiene eso? Entonces, ¿Politiquería? no, es un abuso. Porque si tú le das 400,000 pesos a un inquilino y después le das 20,000 al dueño de la casa, ¿qué es lo que tú estás creando? Un conflicto. Un conflicto entre el inquilino y el dueño y se crea el caos, porque tal vez eso es lo que se busca. No, y que puede haber muertes ahí. Elías, se acabó el tiempo. El tiempo me pasó hablando contigo. Mañana volvemos, amigos míos. Gracias. Recuerden nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNE. Promuévala. Si le gusta, suscríbala. Y si le gusta, recomiéndaselo a un amigo suyo y a cualquiera que usted conozca. Mañana volvemos a otra entrega más de @meridianoscne.